Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:35. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, hablemos de un personaje que surge a partir del retiro del 10%. Me refiero a Pamela Giles. Digamos, no es que ella aparezca ahora, pero surge en una dimensión distinta, proyectándose en las encuestas incluso, pero con una propuesta reciente nomás de esta semana que tiene que ver con una idea de un tercer retiro y que además es anunciado por su pareja, que es candidato a gobernador por la región metropolitana. ¿Cómo ves tú todo el fenómeno de Pamela Giles? Mira, yo creo primero yo creo que efectivamente esta fórmula de una especie de política directa al impulso popular más básico es una fórmula que en general en la política que siempre le gusta mucho hacer estas cosas, siempre se busca matizar, porque se entiende que de alguna manera hay atributos políticos que son más complejos que más galleta. ¿Qué opina Federico de los atributos políticos complejos? Su posición ahí. Entonces efectivamente, yo creo que Pamela Giles ha empezado a jugar, me gusta juguetear con la idea de, ¿se acuerdan en esa escena inicial del Padrino 1 cuando llega un mafioso joven que es Solozzo y trae la droga, ¿no? Y dice, oiga, y traigo la droga al mundo de la mafia? Y deja el desastre, pues arma una guerra gigante y la cosa se vuelve disruptiva, porque claro, es un gran negocio la droga, pero disuelve todos los criterios operacionales del sistema. Esto es exactamente lo que hace Pamela Giles. Es decir, no es capaz Pamela Giles, a través de lo que está haciendo, de sostener al mismo tiempo los criterios operacionales del sistema político y de producir popularidad. Ella siempre tiene que estar entonces, por un lado, generando popularidad, generando impacto, y que se concentren en ello, lo hace siempre así. Pero al mismo tiempo no es capaz de sostener los atributos políticos más relevantes, que son muy críticos a la hora que ella quiera efectivamente transformar esto en una candidatura presidencial. Cuando uno quiere ser presidente, llega un momento en que hay ciertos atributos que la gente dice, bueno, bien, ¿no? Una cosa es que sea muy conocido, una cosa es que sea una persona muy, muy famosa, que haya hecho cosas que me parecen bien, pero viene una cosa muy tonta, entre comillas, que es como parece. Alberto, perdona, es que te estamos recibiendo un poco mal. Tal vez tu posición respecto al micrófono, algún cable, no sé, pero como que se aleja un poco. Federico te sacó el micrófono. Tal vez la señal, déjame buscar una cosa. Entonces lo que te decía es que en el fondo está bueno ahí sí. Lo que pasa es que efectivamente esta forma de hacer política, de hacer que una forma también de hacer televisión en el fondo, o sea, ese es como el código, ¿no? No, es una forma de hacer política que en realidad tiene más que ver con producir sintonía, con producir impacto, que es la política performática, que Pamela Giles ni la trajo a Chile, ni es el mayor símbolo. La política performática es una cosa muy, muy frecuente hoy día en el mundo. Podemos en España ha tenido un desarrollo muy fuerte de políticas performáticas, diputados que llegan y se esposan en la puerta del Congreso, qué sé yo, o sea, han hecho mucho tipo de acciones de ese tipo de alto impacto para poder existir en las complejidades que significa existir dentro del sistema político y que los medios de comunicación se tomen en consideración, que si en eso Pamela Giles es extraordinaria y ella logra apropiarse ya del primer 10% en una jugada televisiva de último minuto, que es el famoso Naruto, claro, que es noticia mundial, y después entonces ella entra a pedir el segundo 10% rápidamente, y
y ahora pide rápidamente el tercer 10%, pero ya empieza a notarse la complejidad de ese crecimiento que es inorgánico y conceptualmente débil. O sea, esto como no está asociado a ningún elemento conceptual, doctrinario, en fin, esta forma de hacer política, todos los procesos de crecimiento, como finalmente Pamela Giles en la práctica destruyó también su soporte partidario. O sea, ella viene de hace rato trabajando con el Partido Humanista, sin embargo, un Partido Humanista en este proceso que no se había quebrado nunca, desde que está Pamela Giles de líder, se quebró, se fue uno de los fundadores, nada menos, Tomás Hirsch. Claro. O sea, un partido inquebrable, por lo chico además, ¿eh? Y se quebró. Y en ese proceso el partido deja de tener peso, y eso hace que todo quede en la persona. Entonces, por ejemplo, ahora que ella quiere que su marido vaya de candidato a gobernador, que la hija de su marido vaya de candidata, no sé si a una alcaldía, qué sé yo. Bueno, en esos momentos, cuando tú tienes ya esa situación, empieza a producirse un inconveniente, y es que esas cosas se resuelven normalmente de una manera tal de que es, por decirlo así, que pasa mucho en la UDI, por ejemplo. La UDI lleva de candidato al hijo de uno de los principales líderes, ¿ya? Pero es la UDI, ¿ya? No es ella diciéndolo, anunciándolo y haciéndole, y el tercer retiro lo anuncia entonces Pablo Maltés. Entonces empieza a construir una dinámica que es más bien de sostenibilidad, o sea, todos los criterios de crecimiento que son clásicos del mundo de la farándula, todas las formas de construir más fama, ella lo está haciendo desde como el mecanismo de crecimiento político. Y eso, para el sistema, es muy inmanejable. O sea, la otra gente no sabe qué hacer con eso, pero al mismo tiempo, para ella, a mi juicio, es un arma de doble filo, porque produce crecimiento político, o sea, en la popularidad, en las encuestas, en el impacto, obviamente, pero eso no significa que le dote de los atributos que ella más necesita. O sea, si hay algo que Pamela Giles no necesita, probablemente es la fama, y si hay algo que sí necesita, es el prestigio y el respeto. Claro, pero o sea, cuando tú... A ver, no ha terminado de enfriarse el cadáver del segundo retiro, digamos, del proyecto del cual ella se apropió, porque tengo entendido que el proyecto era de Karim Bianchi. Y... Sí. Claro, no, es una maniobra genial. Ella dice: el proyecto es mío, pero el proyecto no era de ella. Pero cuando no se ha terminado de enfriar ese muerto y tú ya estás levantando otro retiro, lo que estás haciendo al final, y además a eso muestra esta clara tendencia al nepotismo más bananero del mundo, digamos. Pablo Maltés dando la conferencia de prensa en la que se anuncia este tercer retiro, lo está dando su jefe de gabinete, que es su pareja, y el otro pariente de la alcaldía. O sea, la posibilidad de construir prestigio, además con este ejército de seres superactivos en Twitter, al estilo Cast, digamos, la posibilidad de construir prestigio se va desmoronando sola. Sí, no, yo creo que a ver, Pamela Giles es una persona que tiene un largo conocimiento de la política, pero yo creo que ella entró en una dimensión unidimensional para hacer política desde que llegó, pensando que efectivamente los atributos políticos más tradicionales ella no los iba a conquistar nunca, no los iba a tener, y que por tanto tenía que recurrir a los atributos que ella siempre tenía. Algo de razón tenía, ojo, o sea, hay un fundamento en su actuar, porque también ella intenta en su momento entrar al mundo político con posibilidades de entrevistas en medios de comunicación más importantes, entrar en una política un poco más de la discusión corriente, y la verdad es que el sistema, por desinterés, por lo que sea, no le abre la puerta. Entonces ella decide patear el tablero, ¿ya? Y lo patea así. El punto es que después de patear el tablero tú tienes que empezar a ver cómo construye ese crecimiento, porque ella misma va a ser la que de pronto se va a dar cuenta que tiene un enorme porcentaje de algo que en realidad no es traducible
es una cosa que en política es muy importante. O sea, cómo tú logras traducir algo formidable en elíjanme para presidente, presidenta, por ejemplo. La política es un gran sistema de traducciones en el fondo. Entonces tú tienes, por ejemplo, esto pasa mucho con los movimientos sociales. Los movimientos sociales de repente son gigantes. Los que ha tocado en Chile en los últimos 10 años son enormes, los más grandes del mundo, en términos absolutos y relativos. ¿Ya? Y llega el momento de la traducción política de eso, y normalmente tú dices, ya, pero y la gente se decepciona y dice, pero ¿cómo? ¿Ya en esto terminamos? O sea, después de todo lo que hicimos, de todo lo que ganamos, de todas las batallas realizadas, y en esto quedamos. Bueno, porque la traducción en política, los partidos políticos son grandes máquinas de traducción, que traducen con mucha eficiencia, que lo poco lo convierten en mucho, muchas veces, en términos de traducción, y que lo mucho lo modelan en poco, a menos que les convenga. Uh-huh. Entonces, los sistemas políticos tienen esa capacidad. Bueno, las personas individuales, los movimientos sociales, todos no tienen esa capacidad de traducción. Son grandes productores de energía. Entonces, hoy día tenemos una Pamela Giles que es una gran productora de energía, y como hace eso, es muy disruptiva para el sistema político. ¿Ya? O sea, ella logra ser muy disruptiva para el sistema político. El sistema político en esa disrupción finalmente le hace el trabajo finalmente a Pamela Giles, porque empiezan a hablar contra ella, qué sé yo, y eso no hay nada más valioso hoy día que para un político que quiere crecer, que por decirlo así, el Congreso Pleno diga que tú eres la persona equivocada, porque la gente ante el Congreso Pleno prefiere pensar que es justo lo contrario, claro, sea lo que sea que digas, digamos. Entonces, en ese escenario, Pamela Giles crece, pero efectivamente yo creo que el nivel de la posibilidad de que esto adquiera un orden es muy baja. O sea, vuelvo al ejemplo de la famosa reunión entre Sorozzo y el Padrino. O sea, Sorozzo termina muerto, ¿ya? Y el Padrino casi muerto. Entonces, lo único que genera es mucho caos, mucha crisis, en un momento donde en algún punto, cuando se acerque la elección, quienes van a lograr crecer más y mejor van a ser los estabilizadores. Es muy raro que por la historia de Chile, más allá de que hoy día esa historia esté casi como en una situación de suspenso, pero es muy raro que en Chile los desestabilizadores tengan derechos presidenciables. Y en ese sentido, Pamela Giles creo que está corriendo efectivamente al crecimiento, pero no está dimensionando que mañana, muy cerca, en términos de tiempo, va a tener que volver a los atributos más clásicos del mundo presidencial, y probablemente no va a ser capaz de hacerlo. Claro. Ahora, ¿cómo ves tú la cosa? Porque en estas apariciones, en estas irrupciones, siempre también ocurren fenómenos que tienen que ver con la forma de abordarlo del resto de los actores, ¿no? Es decir, aquí se le atribuye a Pamela Giles una capacidad para romper, por ejemplo, ciertas expresiones unitarias que se puedan dar. Sabemos que hoy día eso está medio complicado, pero como que rompe, ¿no? En el sector, ¿no? Rompe y discute con otros parlamentarios de izquierda, los hace ver como más conservadores, más de derecha, que no están del lado del pueblo. Y también desde el mundo de la derecha se puede aprovechar un poco el efecto que genera, o esa opinión permanente, ¿no?, que circula en el caso de Pamela Giles y en otros casos le hace el juego a la derecha. A ver, lo que pasa es que yo no creo que si el punto es que le haga el juego o no le haga el juego a uno u otro. Yo creo que el gran punto es que es desde hace rato el altísimo nivel de pragmatismo de su juego. O sea, todas aquellas variables que son intensivas en rendimiento, ella las está utilizando. Y eso que, ojo, no es muy distinto a lo que hacía Sebastián Piñera como candidato. O sea, hay un rasgo que distinguió a Sebastián Piñera como candidato, que le permitió ser presidente, era que era una persona que usaba todos los recursos
para aumentar sus grados de popularidad y romper la barrera de crecimiento natural que tenía su nombre, como un súper rico. Y por eso compró Colo-Colo y entró a Colo-Colo y por eso y compró un canal o sea, hizo todas esas cosas. Ahora, esas cosas ya al lado de lo que está haciendo Pamela Giles ya son casi conductas de Estado, o sea, pero se parecen, son puro pragmatismo. Entonces, la pregunta que Pamela Giles no se está haciendo es ¿por qué en todo el mundo no hay ningún liderazgo en ninguna parte del mundo que haga todo lo que ella está haciendo, que haga solo pragmatismo, que haga solo farándula, que haga solo impacto? ¿Por qué ningún liderazgo importante en el mundo ha tenido esos rasgos? ¿Por qué nadie ha logrado ganar así? Porque a nadie se le había ocurrido. Y la respuesta que tiene que entender Pamela Giles es que porque efectivamente es un error. Es un error que produce una tasa de crecimiento enorme, pero no produce un crecimiento de todos los atributos al mismo tiempo, que no cuadra el círculo, que sencillamente es una dimensión, es solo una figura, una forma de modo constante y no tiene otros bordes, otros horizontes. Entonces, esa falta de profundidad le va a terminar pesando primero en la capacidad de articulación política, en la capacidad de acción política, porque nadie puede decir que su vinculación con los Osandón tenía una profundidad política. Fue una cosa súper sencilla que tenía que ver con que ella no quería tener problemas con la principal red de votos en el distrito donde ella estaba. Y a eso después le dio un poco más de vinculación más constante. Pero ¿de qué sentido tenía? ¿Por qué esa vinculación con esa derecha en particular, antigua, hacendal? No, tenía poco sentido. Entonces cuesta entender la jugada, y ese cuesta entender se traduce finalmente en lo que decíamos antes, en la imposibilidad o en la enorme dificultad para transformar su energía enorme desplegada en atributos que vayan a permitirle hacer política. Ni siquiera digo ganar una elección presidencial, ni siquiera estoy hablando del premio mayor, estoy hablando de que yo creo que ni siquiera va a tener capacidad real de hacer política en un breve plazo si sigue con ese mismo camino y si va a pretender que se puede ser al mismo, o sea, es como pretender ser la reina de Inglaterra, Lady Di al mismo tiempo, ¿ya? Y el primer ministro de Inglaterra, todos juntos. Claro. No tiene sentido, ¿no? Son atributos demasiado diferentes como para lograr que eso ocurra. Y esta técnica de yo soy el centro no funciona. Sí, ahí tenemos a Federico que ha dicho, no, el centro soy yo de verdad. Federico está exactamente en ese momento de protesta y en este momento está haciendo un Naruto. Muy en sintonía. Bien por Federico ahí. Gracias, bueno, es lo que se Alberto. espera. Alguien de esa edad, digamos, Naruto. Gracias, Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima semana. Chao. Chao, que estén bien.